Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Psicoanálisis en el Aire. Mi nombre es Ariel Hernández. Hoy tenemos las familias. Vamos a tratar de conversar con una de nuestras invitadas acerca de este tema tan interesante de los modos de hacer familia y también otra cuestión que habíamos hablado en aquel programa inicial que tiene que ver con las adolescencias de hoy. Entonces tenemos dos invitadas. Vamos primero a trabajar con Blanca Sánchez, a quien pasamos a presentar. Blanca Sánchez es practicante del psicoanálisis, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis AMP, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y corresponsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre la Familia, enlaces del Centro de Investigaciones del Instituto Clínico de Buenos Aires, supervisora del equipo de familias del Hospital Tovar García, autora del libro Modos de Hacer Familia. Bueno, Blanca, bienvenida, un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto también poder compartir este espacio con vos. Bien, bueno, si te parece, comenzamos un poco una entrevista, una conversación. A mí me pareció muy interesante poder tener en la radio, digamos, un espacio también dedicado a ciertas problemáticas de las familias, acerca de los distintos modos de hacer familia. Y en principio la pregunta es, ¿a qué responden estos cambios? Bueno, hay una pluralidad de factores que inciden en los cambios. Te diría que uno podría armar grandes grupos de cambios. Unos cambios a nivel legal, los primeros que se me ocurriría decirte, que han tenido que ver históricamente con el hecho de que, por ejemplo, el matrimonio se secularizó, pasó a ser algo del dominio del Estado, regulado por el Estado y no por la Iglesia, pero sobre todo las leyes que empezaron a aparecer luego, la ley del divorcio, nuevas leyes sobre la adopción, la ley del aborto, y bueno, acá en Argentina tuvimos la ley del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Así que a nivel legal todas estas cuestiones han influido en que haya habido grandes cambios en las formas de armar familia. También hay cambios a nivel de lo que serían los avances de la ciencia. Podría decirte primero lo que ha sido la píldora anticonceptiva, que realmente permitió decidir cuándo tener o no tener un hijo. Ese ha sido un cambio muy grande. Además separó la sexualidad de la reproducción. Y a esto uno podría agregarle las nuevas técnicas de reproducción asistida, que justamente, te diría, produjeron el efecto inverso, que puede haber embarazo sin sexo. Pero sobre todo la posibilidad de aquellos que no podían tener hijos de manera, digámosle así, biológica, podían tenerlos, y ha permitido a parejas, por ejemplo, homosexuales también tener hijos de manera biológica, y realmente, y mujeres, por ejemplo, se ha corrido la edad en que las mujeres son madres. Esto también ha tenido un efecto sobre la conformación de la familia, dando la posibilidad también, por ejemplo, de las familias monoparentales, las familias de mujeres solas con un niño. Hay algo que quizás ya queda un poco más lejano, pero que es el hecho de que históricamente, acá te estoy hablando de algo un poco más lejos en el tiempo, el hecho de que haya disminuido la mortalidad infantil, a mi gusto también ha sido un factor allá lejos y hace tiempo que influyó en el tema de los modos de hacer familia, ¿no? Digamos, también la familia ha ido reduciéndose en la cantidad de hijos. Y hay factores, por último, sociales, culturales, económicos. Te diría que el último gran factor más importante es lo que empezó, el proceso que ha comenzado
desde hace ya tiempo, pero que hoy vivimos más fuertemente, que es la caída de la imagen del padre, de la crisis y caída del patriarcado, que ha empezado quizás mediados del siglo pasado, un poco más, un poco antes, quizás también, lo que se ha dado en llamar la caída de los grandes relatos, lo que los psicoanalistas llamamos el declive de la autoridad del padre, y lo que hoy, bueno, esto que decía, conocemos como la crisis y la caída del patriarcado. Eso también ha influido. Y te diría también, sigo sumando factores, ¿no? Pero las cuestiones económicas también. Creo que, por ejemplo, el hecho de las migraciones, ¿no? Las parejas jóvenes que se van a vivir a otro país, tienen sus hijos allá, han cambiado el concepto de lo que era la familia ampliada, los abuelos quedaron lejos. Ahora uno escucha, es muy habitual escuchar abuelos que tienen intercambio con sus nietos por videollamada, por Zoom. Creo que también ha influido mucho en la cuestión económica, insisto, esto que decía antes, ¿no? La reducción de la cantidad de hijos, la reducción de nacimientos, ¿no? Hay ciertas estadísticas que dicen, por ejemplo, que hay cada vez menos nacimientos. Esto también, incluso hay también muchas parejas solas. Podríamos preguntarnos si hacen familia o no. Eso también es una divisoria de aguas, ¿no? Es que solamente es necesario pensar en la existencia de un niño para hablar de familia. Eso sería un punto a discutir también. En lo personal pienso que no. Pienso que se puede hacer familia, que la familia no es exclusivamente tener un niño. También algo que a mí me parece importante, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se produjo una modificación y una nueva ley de adopciones. Dos cosas te quiero preguntar. Por un lado, estos cambios que vos mencionaste me parecieron muy interesantes. ¿Qué consecuencias traen, ¿no? En los modos de hacer familia? Pero también creo que la primera pregunta sería, ¿qué entendés por modos de hacer familia? ¿Qué es esto de hacer familia? Bien, yo creo que aún en la familia, la llamada familia biológica, la familia hay que hacerla. La familia se hace. Te diría que un niño es adoptado, siempre es adoptado. Todos somos hijos adoptivos. Es necesario que haya un consentimiento de nuestros padres por adoptarnos, por hacernos sus hijos. Y en eso también te diría que hay un consentimiento de parte de los niños de adoptar a los padres como padres. Creo que lo primero que te puedo decir como efecto, obviamente está un poco implícito en la pregunta, es que el modo de familia estalló, ya no hablamos de la familia tipo, ¿no? Casi te diría, hablamos de tipos de familia. Y esto, bueno, engloba todas las formas familiares que puedan empezar a aparecer. Yo mencioné antes la familia monoparental, también la familia homoafectiva. Sobre todo, quizás lo que vemos mucho también son las familias ensambladas. La ley de divorcio ha permitido esto y ha generado distintas problemáticas, ¿no? Acerca, por ejemplo, desde cómo nombrarse entre los integrantes de una familia ensamblada, si es mi hermano, si no es mi hermano, si le tengo que decir papá, si no le tengo que decir papá, es decir, genera nuevas problemáticas incluso a nivel de lo que es la convivencia, puesto que, ¿no? Se transforma en una nueva agrupación, casi te diría. Así que si yo hablo de hacer familia es porque considero que la familia se hace, aún la familia biológica, esa también, uno puede hasta por ahí, digo, sobre todo por ahí se ve más en los adultos, que no consienten en hacer familia con su familia biológica, su familia de origen. Y a veces es necesario hacer familia de otra manera. La consecuencia que el psicoanálisis más destaca en esto es lo que se ha llamado la parentalidad, ¿no? Hay un fenómeno que ha hecho que lo que antes se conocía como el parentesco o las funciones paternas y maternas bien diferenciadas y asignadas por sexo se han transformado en lo que se ha dado en denominar la parentalidad, que es una palabra tomada de la sociología, pero que el psicoanálisis ha adoptado
porque nos permite nombrar, primero tiene dos caras, ¿no? Por un lado nos permite nombrar todo este crisol de modos de paternar y maternar. Quiero decir, cuando uno está frente a un niño, puede referirse a los padres en los términos de la parentalidad, porque ahí englobarías cualquier, ¿no? Una pareja homosexual, una madre sola, padres que son padres adoptivos, padres de segundas nupcias, en fin, ¿no? Esto por un lado como un lado más descriptivo. Pero hay una cuestión que hace lo que es la función, y que es lo que ha pasado, es que esas funciones que antes estaban bien diferenciadas, que eran casi, te diría, asimétricas, fijas, han perdido se han vuelto simétricas, se han vuelto intercambiables. Quizás casi te diría que tal vez la de la autoridad paterna se ha desdibujado un poco, ¿no? Y predomina quizás más bien lo que sería el maternar. Los roles se reparten entre los dos integrantes, si es que hay dos integrantes de la familia, de los que encarnan a los padres, y bueno, esto no es sin consecuencias también. Vamos a decir así, casi se transformaría, casi te diría, como una especie de función única, una monofunción. Lo que antes conocíamos como dos funciones claramente diferenciadas, ahora es una única función que va de uno a otro y que es intercambiable. Bueno, y esto no es sin consecuencias sobre los niños, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es una de los efectos. Hay algunos más, pero me parece que este sería como el más preciso. O sea, hay una ruptura, si vos querés, con la línea de la tradición. Todo esto tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Esto genera que cada quien tenga que buscar su modo de ejercer la función de maternar o la función paterna. Se ha perdido un poco el recurso a la tradición. Eso permite una renovación, pero también a veces un poco de cierta, ¿cómo decirlo? De estar un poco perdidos, un poco desbrújulados, sin brújula, ¿no? Los padres también andan sin brújula. Muchas veces lo que uno observa en la clínica es padres que no se autorizan a ejercer su función. El niño, digo, más allá de que es importante defender los derechos de los niños, hay algo que es llevado al extremo de que el niño se ve en el lugar de ser él quien asigne las funciones a los padres, o aún quizás un poco más extremo, tener que autonominarse, autorregularse, autodefinirse, y a veces un niño no está en condiciones de poder afrontar eso, ¿no? De autodeterminarse. Te diría así que a grandes rasgos estoy llevando la cosa al extremo, ¿no? También tiene su lado bueno, que es esta posibilidad de que cada quien pueda inventar su modo de maternar o de paternar, ¿no? Despegado quizás de la tradición. Por eso es importante no ser muy apocalíptico con estas cosas, porque nos agarra un poco esta cosa apocalíptica de que todo tiempo pasado fue mejor, y no necesariamente, ¿no? Pensaba en dos frases que se escuchan bastante. No quiero hacer lo mismo que mis padres, ¿no? Como en esta cuestión de estar un poco desbrujulados, pero hay veces donde lo que se toma como referencia es no querer que mi hijo viva lo que yo viví. Y también ahí aparece otra cuestión, es el darle todo, ¿no? Totalmente. Hay, por lo menos en mi práctica, escucho bastante de eso, en ese darle todo, que no le falte nada, ¿no? Que también, pensaba en esto de los tiempos, la época, los envoltorios, ¿no? Por un lado eso, que bueno, por ahí está, me acordé de Winnicott, te digo la verdad, cuando habla de la madre lo suficientemente buena como aquella que sabe frustrar, que va un poco a contrapelo de la época y de estas parentalidades que muchas veces lo que no soportan es poder encarnar esa función de decir no y que dejar un pibe un poco frustrado y que se invente otra cosa, ¿no? Me hiciste pensar en eso, me parece interesante dar esa vuelta por ahí. También
te quería preguntar si nos podés decir un poco más acerca de estas autonominaciones, esta cuestión de la época, porque también es correlativo en estas nuevas familias la irrupción también de lo trans, de los niños trans, ¿no? Como no sé si una cosa responde por la otra, pero sí que hay algo del simultáneo, ¿no? Sí, me parece que dentro de esta autorregulación, autonominación entra el punto hasta tal punto que el niño, ¿no?, se ve confrontado a tener que elegir su sexo, ¿no? Me parece que ese es el punto también al que se enfrentan. Creo que es interesante esto que vos tomás del darle todo, porque al mismo tiempo que uno encuentra este punto del darle todo, también encontramos niños muy solos, muy sueltos del otro, en esta autonominación, regulación. Él decide cuándo come, qué se pone, qué sexo tiene. También hay un punto en donde el niño queda muy solo, ¿no? Que son muy solos de aquel otro que puede guiarlo, contenerlo, sostenerlo. Los cuerpos también quedan un poco librados a cierta desregulación, ¿no? Por la falta de eso que podría también orientarlos un poco, sostenerlos, ¿no? Lo diría más bien por este lado. Y creo que el fenómeno de las infancias trans responde un poco a estos fenómenos de efectivamente el sujeto de pleno derecho, que por supuesto estamos a favor de los derechos de los niños, pero me parece que hay algo de esto llevado a ultranza, ¿no? Como llevado al extremo. Cuando yo te escuchaba decir esto de darles todo, pensaba también que hay algo del consumismo de la época que entra dentro de la familia, ¿no? Darle todo en esa avidez consumista que evidentemente también tienen los padres, porque si no, ¿por qué habría que darle todo, tener todo, consumir todo? El niño se vuelve también un poco un objeto más dentro del consumo, ¿no? Y además se vuelve un objeto de mercado. Los mercados también están armados alrededor de todo lo que puede satisfacer esa voracidad del niño, ¿no? Y creo que a veces las familias no pueden escapar a eso porque están inmersas en ese mismo sistema. Muy, muy interesante esto de poder ubicar el empuje también de los padres, ¿no? Como muchas veces es el empuje de la familia un poco que te va tocando en suerte, del modo en que ellos han podido hacer un poco más menos con su propio cuerpo, con su propia sexualidad, con su modo de armar lazo, si han podido tener más o menos amigos en la vida, ¿no? Pero como indefectiblemente aparece siempre esta cuestión de políticas, ¿cómo decirlo así?, del capitalismo, ¿no? Que empujan y que se capta muy bien en esta línea que traes de cómo el todos consumidores también tiene su origen ahí, ¿no? Uh-huh. Que hay un punto ahí, como se decía antes, en el centro de la familia, en el núcleo de la familia, en los malos entendidos familiares, cómo ahí hay un entramado que también va dejando un poco solos, que está bueno, cierta, como se dice, autonomía progresiva, así lo nombra por ejemplo la ley, ¿no? La ley siempre apunta a una autonomía progresiva, ok, pero como la función de tope también pareciera dejar a estos chicos un poco a la deriva, ¿no? Y enlazados a objetos, ¿no? Y que no son esos objetos de la imaginación, de hacer con run run, con una cajita, sino con objetos que tienen que tener wifi, que tienen que tener lo último de no sé qué, y la comida ahora es para que coman no sé qué cosa, tiene la carita de Spider-Man o de el dibujito de turno, ¿no? Me
Me parece muy interesante también eso de cómo, digo, para las personas que nos están escuchando, que por ahí no necesariamente son todos psicólogos, pero cómo también estar un poco advertidos de esto, de esta posibilidad de dejar un poco ahí que resuelvan, que también implica una presencia, ¿no? Que hay una presencia y una orientación, no sé si el justo guía de otra época, sino alguien que más o menos pueda orientar un poquito, porque si no también quedamos muy a taponar con el objeto teléfono, con el objeto computadora, con los reels. Ya el problema no es la tele ahora, el problema es cómo despegar al pibe de la pantalla del celular, que tienen 4 o 5 años y tienen celular, ¿no? Lo que pasa es que ahí también, yo justamente estaba pensando en eso, ¿no? Muchas veces uno escucha la queja de los padres acerca de que no larga el teléfono, ¿no? Pero habría que ver cómo es la relación que los padres tienen con el teléfono también, ¿no? Porque también, ¿no? Alguien que le da a un niño un teléfono a los 4 o 5 años, ¿no? Ya te habla de la relación que los padres tienen con el objeto, ¿no? Y me parece que eso también se juega ahí. Que son modos de hacer familia. Contanos Así un poco de qué va el libro, ¿qué temas abordás ahí? Y la propuesta un poco es trabajar qué herramientas ofrece el psicoanálisis lacaniano para el abordaje de las familias. No tanto, no solamente en los términos de terapia familiar, no es exactamente eso, es más bien, bueno, cómo puede orientar cuando un analista tiene que realizar entrevistas con familias, o incluso en el tratamiento individual, vamos a decir. Cualquier analizante, cualquier paciente que llega a nuestro consultorio viene con su familia a cuestas. Entonces, de alguna manera, el libro intenta interrogar las funciones, la función materna, la función paterna. Quizás tiene un subtítulo que es modos de hacer familia ni típica ni edípica, porque es un poco encontrar qué herramientas nos permitirían desde el psicoanálisis lacaniano abordar esta pluralidad de familias a las que asistimos hoy, en donde el Edipo quizás ya no es una herramienta tan útil. Tiene una particularidad que, como fue dictado en pandemia, las cuestiones son trabajadas a partir de series de televisión, películas, novelas, obras de teatro, quizás un poco también por la marca del departamento Enlaces, que tenemos así un entrecruzamiento entre psicoanálisis y cultura. Quizás hoy ya son series viejas, ¿no? Porque ahí, qué sé yo, está trabajada Bloodline, Dark, de Eddie, Gambito de Dama. Y peliculones igual y series muy buenas. Por supuesto, excelente, pero que ya hoy, ¿no? Uno las nombra y te dicen, pero esa ya es vieja. Ya es viejo. Está 5 años, este es el fenómeno de los cambios vertiginosos de la época. 5 años ya es vieja. Pero bueno, un poco la idea del libro es esa, ¿no? Es como ofrecer, qué conceptos del psicoanálisis, de la enseñanza de Lacan, del psicoanálisis lacaniano, vienen bien para entender, leer, abordar estos modos de hacer familia, ¿no? Estas nuevas familias. Y me parece interesante esto que mencionás, ¿no? Que no se trata necesariamente de una terapia de familia, que los asuntos de familia son los asuntos también de cada uno, de lo que uno puede ir también a hablar en un análisis, y que algunas veces lo que se resuelve por uno y no por llevar a todos, ¿no? Uno lo lleva de otra manera. Es que aun cuando vos escuchás a varios integrantes de una familia, cada uno de ellos te va a hablar de una familia distinta o que pertenezcan a la misma familia, porque cada uno tiene de su familia su propia versión. Eso. Entonces, si bien es cierto que uno puede decir, bueno, sí, es un instructor de relaciones, lo es, pero lo que cuenta es cómo cada quien vive esa familia, cómo cada quien arma de esa familia su versión, su relato, los miedos, los ideales, las fantasías de cada uno en esa familia. Y yo creo que hay tantas familias como personas, porque aún dentro de una misma familia cada uno la va a vivir de manera distinta, y uno apunta a eso, a la manera en que cada quien vive su familia. ¿Y cómo le ha dado sentido a eso, no? Que eso es bien del orden de lo singular, que tiene que ver con su propio programa, con su
con el modo más singular que tenemos de construir el campo de la realidad y de darle sentido, ¿no? Blanca, un gusto verdaderamente estas pinceladas que nos han traído. Entonces, este libro lo podemos conseguir en las mejores librerías del país, como quien dice, y si no pueden entrar a la página del ICDEVA, del Instituto Clínico de Buenos Aires. Luego vamos a dejarlo en el link para que puedan acceder desde las redes del programa. Te agradezco un montón este tiempo de conversación, Blanca. No, al contrario, la agradecida soy yo por sentarnos a charlar un rato sobre estos temas. Bárbaro. Muchas gracias a vos. Que andes muy bien. Bueno, hasta pronto. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.